Buenos días. Buenos días. Bueno, la clase que le traigo hoy es acerca de los caracteres. Usted sabe lo que significa carácter, ¿no? Y principalmente todos nosotros los cristianos tenemos que tener un carácter similar ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Nosotros debemos tener un carácter igual que el de Él. ¿Okay? Las características morales y mentales que definen a una persona, sea buena o mala, el término también significa fortaleza moral, lo cual la Escritura presenta como algo que debe ser altamente valorado. Ahora vamos a ver una cosa, ¿no? Vamos a hablar primeramente sobre el carácter de Dios. Dios es el Padre de todos los creyentes, Dios es el Padre de todos nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 2, dice así: que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Entonces podemos ver de que Dios es nuestro Padre. El carácter de Dios es que Dios es nuestro Padre. Dios es bueno, Dios es buenísimo. Y todos nosotros lo sabemos que Dios es bueno porque Dios ha hecho muchas cosas por todos nosotros. ¿Okay? En el libro de Salmos 34, capítulo 34, versículo 8 dice así: prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros, todas las personas que confían en Dios, son dichosos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene tremenda bondad y el Señor también es misericordioso. Que eso es lo fundamental que tiene Él, que Él es misericordioso y nos ama a todos nosotros. Fíjate que si nos ama a todos nosotros, de que Él mandó a su Hijo a que se muriera por los pecados de todos nosotros. Dios es santo. A Dios le gustan las cosas limpias. Dios no le gusta andar con la gente que anda en pecado. Y Dios es santo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice así: nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que todo el refugio, todos nosotros lo podemos encontrar en ¿quién? En Dios, porque Dios es santo. Entonces, si nosotros vamos a Dios, nosotros tenemos que ir puro y limpio. Y si ustedes se recuerdan bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? Las personas que cometían un pecado tenían que purificarse antes de tener una relación con Dios. Hoy en día nosotros estamos cometiendo pecados y no nos purificamos y queremos estar hablando con Dios. Y vamos a ver si Dios nos escucha. Porque Dios es puro y le gustan las cosas puras. Entonces, como nosotros podemos purificarnos en el sentido de que cuando cometemos un pecado o hacemos algo malo, ¿cómo nosotros podemos hacer? Hablar con Dios y decirle a Dios lo que hicimos mal. Aparte de eso, que Él lo sabe todo. ¿Okay? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nunca cambia, nunca ha cambiado, ni cambiará. Dios es fiel y todo lo que dice Dios siempre lo ha cumplido y todos nosotros lo sabemos por mediación de lo que Él nos ha dado en sus escrituras. Salmos 36, capítulo 36, versículo 5. Pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos, tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Dios siempre va a ser fiel con todos nosotros. A lo mejor nosotros podemos encontrar fidelidad con nuestros amigos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros hermanos, pero Dios siempre va a ser fiel, siempre, siempre va a estar ahí y va a cumplir lo que Él dice. Dios es justo y es recto. Esa es una de las cualidades de Dios, que Él es justo y es recto. Y le gusta que siempre las cosas sean con justicia y le gusta que las cosas sean rectas, como Él quiere que sean. En el libro de Romanos 3:25 al 26 dice así:
a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por lo alto los pecados pasados. Fíjate qué es lo que está diciendo aquí, que Dios a su Hijo como expiación por los pecados, porque las personas anteriormente estaban cometiendo pecados, ¿no? Y no se podían limpiar. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, porque Él es justo. Él es justo, pues en su paciencia ha pasado por lo alto los pecados pasados. ¿Qué quiere decir? Con la paciencia de que tiene Dios, ha perdonado a las personas que cometían pecado. ¿Por mediación de quién? ¿De la muerte de quién? De Cristo. De Cristo, de su Hijo. ¿Ok? 26. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oye, amigo, qué bonito está ese versículo. Fíjate cómo dice, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia, ¿qué hizo Él? Mandó a Jesucristo a que se muriera por todos nosotros, los pecadores. ¿A fin de qué? Él sea el justo. ¿Quién es justo? Dios es justo. Y al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes fe en Jesús, Él lo va a justificar. Amén. Está bonito ese versículo. Dios es amoroso. Amor. Dios es amor. Hay un versículo que le dice que Dios es amor. Dios es amor. Y con el amor de Dios no se puede contar. No se puede descifrar el amor que tiene Dios para con todos nosotros. Principalmente ustedes saben de que dio a su Hijo Jesucristo para que se muriera por nuestros pecados. Salmos capítulo 145, versículo 17. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo haces con misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Compasión. Compasión. ¿No ya? Quiere decir compasión. Dios es misericordioso y compasivo. Eso es una de las características principales de Dios, que es misericordioso y tiene compasión con todas las personas, con todas las personas. El carácter, ahora vamos a hablar aquí acerca del carácter de Jesucristo, que yo creo que el carácter de Jesucristo es igual que el de su papá, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Debe ser igual que el de papá, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Jesucristo posee la semejanza exacta de Dios. ¿Me entiendes? En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así. Él es resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las palabras, todas las cosas con las palabras de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Fíjate, Él es el resplandor de la misma gloria de Dios. Él es la misma imagen de Dios. Él por su muerte nos ha salvado a todos nosotros del pecado. ¿Y a dónde está sentado Él ahora? Está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo es fiel igual que Dios. Dios no es fiel también. Jesucristo es fiel también. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, dice: Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos lo gloriamos en la esperanza. Fíjate, Cristo, en cambio,
como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Si mantenemos la confianza y firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es fiel con todos nosotros. Y si nosotros confirmamos y lo glorificamos y tenemos esperanza en Él, nosotros somos salvos y nosotros vamos a mantener una relación con Dios, que eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros tengamos. Jesucristo es santo, igual que Dios. Él es santísimo. ¿Ok? En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 24, dice: Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tiene contra nosotros? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú. Eres el santo de Dios. ¿Quiénes fueron los que estaban diciendo eso? No sabemos. Creo que eran demonios, creo que estaban diciendo algo así. Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Ha venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú. Eres el santo de Dios. Los demonios de esa persona sabían que él era el santo. ¿Tú me entiendes? Yo creo que eran demonios. No sé muy exactamente bien, pero creo que eran demonios o espíritus malos que venía a sacarlo, creo. Y ¿qué tiene que ver ustedes con nosotros? ¿Okay? Jesucristo es amoroso como Dios. Jesucristo es amoroso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice así: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todo, entonces todos murieron. Fíjate como dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo murió por todos nosotros. Entonces, a Jesucristo morir por todos nosotros morimos también. Y muchas veces nosotros estamos en vida. ¿Pero qué estamos en vida? En la vida pecaminosa. Y nosotros, la vida pecaminosa de nosotros murió. ¿Por qué? Porque Jesucristo se murió por nuestros pecados. Entonces, si la vida pecaminosa se murió para nosotros, porque Jesucristo se murió por todos. Fíjate cómo dice, si uno se murió por todos, entonces todos murieron. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros murimos. ¿A qué? Al pecado. Pero todos nosotros estamos vivos y estamos en vida por el Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros estamos vivos por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Cristo, para Dios. El carácter del Espíritu Santo. Oh, también el Espíritu Santo tiene carácter también. Ay, Dios. Vamos a ver el carácter de él. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. Mira lo que aprendemos ahora. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Fíjate, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección entre los muertos. Todos nosotros sabemos de que Jesús nació espiritualmente, ¿no? Sí. Por mediación del Espíritu Santo fue que Jesús nació. ¿Okay? El Espíritu Santo es poderoso. Dios es poderoso. Jesús es poderoso. A Dios muchas veces en la Biblia le llaman el poderoso, el todopoderoso. ¿Me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo es poderoso. Lucas capítulo 4, versículo 14. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares y vecinos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿qué sucede?
de que el Espíritu Santo te da fortaleza y te conlleva a vivir la vida que Dios quiere que todos nosotros hagamos, porque ese fue el ayudante que, si ustedes recuerdan, Jesús dijo de que nos iba a mandar a todos nosotros, que nos iba a mandar un consolador, que nos iba a mandar un ayudante para que todos nosotros conociéramos la verdad y nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno. Hebreo capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Fíjate, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. ¿Qué quiere decir? De que Jesús se murió por todos nosotros, por nuestros pecados. Y entonces Él nos limpia de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir al Dios vivo. Pero nosotros no estamos, muchos de nosotros, no estamos sirviendo al Dios vivo. Estamos sirviendo otras cosas. Y nosotros debemos servir al Dios vivo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el consejero, como le estaba diciendo yo, de que Jesús, antes de irse, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos de que Él iba a mandar, no le iba a dejar solo, que Él iba a mandar un consejero, que ese consejero lo iba a llevar a conocer a ellos toda la verdad. Y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hacer las cosas por el Espíritu. Míralo aquí. Juan, capítulo 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿De quién está hablando? ¿Quién es? Fíjate lo que le dice, ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo, él mismo se lo está diciendo ahí, fíjate, ustedes, fíjate, vamos a empezar al principio, mira. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen. Él está hablando con los discípulos, le están diciendo que ellos conocen al Espíritu, porque permanece con ustedes y estará con ustedes. ¿Y quién es el que está permaneciendo con ellos? Era Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es Jesús. ¿Ok? Yo me emociono cuando... ¿Okay? Carácter como una fortaleza moral. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4, dice así. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Eso quiere decir de que está construyendo un carácter cuando usted tiene mucho sufrimiento. Cuando usted tiene sufrimiento, uno tiene que aprender acerca de los sufrimientos. Fíjate, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Y quiere decir que cuando están en sufrimiento ellos se regocijan. ¿Por qué? Saben de que el sufrimiento le va a producir resistencia. Entonces, cuando nosotros tenemos sufrimiento, nosotros tenemos que regocijarnos en el sufrimiento, porque el sufrimiento nos va a dar resistencias.
4. Y la resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Fíjate cómo dice, fíjate. El sufrimiento nos produce ¿qué? Resistencia. Entonces, si nosotros tenemos resistencia, la resistencia nos va a producir un carácter aprobado. Y el carácter aprobado que nos va a producir esperanza. Entonces tenemos que saber lo que la palabra nos está enseñando a nosotros. Ahora vamos a hablar acerca del carácter de todos nosotros. Ya hablamos del carácter de Dios, ¿no? Hablamos del carácter de Jesús, hablamos del carácter del Espíritu Santo y ahora tenemos que hablar del carácter de nosotros. ¿Ok? Fíjate cómo dice, los creyentes deben ser compasivos, deben ser. Recuérdense que cuando hablamos del carácter de Dios decían de que es. Cuando hablamos del carácter de Jesús decían de que es. Y cuando hablamos del carácter del Espíritu Santo decimos que es. Y ahora aquí decimos debemos. Debemos, porque nosotros no tenemos el mismo carácter de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos tener ese carácter. Entonces fíjate cómo dice, los creyentes deben ser compasivos. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense, por lo tanto, como escogidos de Dios, porque todos nosotros somos escogidos de Dios, tenemos que ser santos. Tenemos que amar a las personas. Tenemos que revestirnos de la misericordia, de la benignidad y de la humildad, de la mansedumbre y la paciencia. Fíjate, una de las cosas más profundas aquí es la humildad. La humildad. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes porque muchos de nosotros nos creemos más altos que otras personas. Y entre el cristianismo y entre la humanidad, si nosotros queremos tener una buena relación con Dios, una buena relación con nuestros amigos, nosotros tenemos que sernos más pequeños que otras personas. Tenemos que tener paciencia. Los creyentes deben de ser humildes. Los creyentes deben de ser humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos. Y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorables a los humildes. Que Dios no le gusta a los soberbios, pero a las personas que son humildes, Dios los ama. También ama a los soberbios, pero va a tener más amor y va a tener más compasión. ¿Con quién? Con las personas que son humildes. Porque si usted es soberbio, es un pecado. Y Dios no le gusta el pecado. Y Dios no le gusta el pecado. Y si a Dios no le gusta el pecado, nosotros no nos debe gustar el pecado. Cuando las personas nos lo hacen a nosotros o cuando nosotros lo estamos haciendo. También debemos ser gozosos. Todos los creyentes deben ser gozosos. En todo tiempo uno tiene que tener gozo. Y ustedes se recuerdan bien de que el hermano Pablo, muchas veces, la mayoría de las cartas que él la escribió en la prisión. Estaba preso. Y él que decía que estoy gozoso y que se sentía bien y que se sentía contento. Y todos nosotros debemos sentirnos así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense
en el Señor siempre, y otra vez le digo, regocíjense. Eso le está diciendo el hermano Pablo, ¿no? ¿No fue Pablo Sí. el que escribió esa carta? Sí. Fue Pablo el que escribió esa carta. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez le digo, regocíjense. Todos nosotros debemos ser amorosos, tenemos que tener amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aparte de eso, de que Dios es amor, Dios vive dentro de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Dios es amor. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted conoce a Dios, usted tiene que amar. Si usted conoce a Dios, usted tiene que amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Debemos tener un contentamiento. Debemos estar contentos en todas las cosas que nos suceden. A veces que nos suceden cosas malas, entonces le queremos echar la culpa a quién, a Dios, y le queremos echar la culpa a esta otra persona, y no debe ser así. Nosotros debemos estar contentos en todas las cosas que a nosotros nos suceden. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, no los digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Es el hermano Pablo. ¿Me entiendes? De que él está contento en cualquier situación, de que teniendo cosas o no teniendo cosas. Él va a estar contento todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Nosotros tenemos que estar contentos en todos los tipos de situaciones. En todos los tipos de situaciones, porque de todos modos, muchas situaciones usted no las puede arreglar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar las situaciones que las arregle Dios. Cuando nosotros queremos arreglar una situación por nosotros mismos, nos metemos más en problemas. Debemos ser santos. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Y esa es la meta de todos nosotros los cristianos. Esa es la meta de todos nosotros, de ser santo. De ser santo, porque Dios es santo. Los creyentes deben ser pobres en espíritu. Ok, fíjate cómo dice aquí en Mateo 5:3. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los creyentes debemos ser mansos, debemos tener mansedumbre. Mateo 5, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los creyentes deben ser misericordiosos. ¿Quién es misericordioso? Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Dios. ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres misericordioso, usted va a ser dichoso. ¿Por qué? Porque usted va a ser tratado con misericordia. Una de las cosas más bonitas y más grandes que nosotros podemos ver aquí, que es la pureza del corazón. Tenemos que ser puros de corazón. Los creyentes deben ser puros de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 8. Entonces aquí hemos terminado esta pequeña clase, pero
antes de terminar esta pequeña clase, yo quisiera decirle una cosa, ¿no? De que esta clase que he traído hoy ha sido para que todos nosotros podamos tener un cambio en nuestro corazón y en las cosas que nosotros estamos haciendo diariamente. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener ese cambio? Ese cambio que nosotros podemos tener es, uno, estudiando la palabra de Dios y sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero no es sabiendo, sino es poniéndolo en práctica. Porque si usted no pone en práctica lo que usted debe de hacer, se está engañando a usted mismo. En el sentido, eso es como por ejemplo, si ahora mismo usted se mira en el espejo y en el espejo se ve de que tiene la cara sucia o que tiene algo así, usted se lo va a cambiar. Entonces, para nosotros la Biblia es como un espejo que nos reflexiona lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros debemos cambiar. Porque todos los días hay algo nuevo en la Biblia que aprender y hay algo que cambiar. Todos nosotros tenemos que cambiar y la meta de nosotros es ser como Dios, ser como su Hijo Jesucristo. Y si no tenemos esa meta, y si no tenemos eso en nuestra mente, no estamos haciendo nada. Y verdaderamente no es bueno para todos nosotros los cristianos. ¿Ok?